¿Se escucha ahí? Quiero para poner en grande la diapositiva, no sé si creo que ustedes lo... Coloque la copita para presentarlo, doctor, y se va a poner grande. Ok. ¿Me avisas? ¿Ahí se ve? Sí, listo, doctor. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer a todos ustedes la invitación. Para mí siempre es un placer volver, aunque sea en esta oportunidad de forma virtual, a nuestra facultad, ya que, bueno, también soy formado como se me presentó aquí en la Ricardo Palma. Es un honor y, bueno, pues esta vez vamos a tratar de un tema que es bastante interesante, creo yo, para muchos de ustedes, independientemente de si se dediquen o no al área clínica o quirúrgica. Vamos a hablar sobre falla cardíaca aguda, un tema que tiene bastante semiología, tiene bastantes signos clínicos importantes y el objetivo es intentar mencionar los puntos más importantes o más resaltantes de esta patología de cara a que se enfrenten en primer lugar a los pacientes, sobre todo en la sala de emergencia, y también algunos puntos claves que pueden ser también de interés para ustedes respecto a los exámenes a los que se van a enfrentar a final de carrera, ¿no? Para algunos de ustedes que pueda estar cerca, bueno, que esta coyuntura ha cambiado un poco, pero que pueda dar pronto exámenes tipo ENAM o exámenes de residentado de salud. Ok, entonces comenzamos con el tema. Bueno, soy el doctor Rodríguez, soy cardiólogo, trabajo en el INCOR. Solo para un poco ponernos en contexto, recordar que la insuficiencia cardíaca definitivamente es una de las patologías que más mortalidad acarrea hoy por hoy a nivel mundial. Como pueden ver ustedes aquí comparando tanto mujeres como hombres, solo es levemente superado en el caso de las mujeres la falla cardíaca por el cáncer de ovario y el cáncer de mama, ¿no? Y bueno, pues pueden ver ustedes que incluso es hasta más letal el resto de cánceres, a excepción pues del pulmón, pero fíjense cómo la mortalidad es casi equiparable a ese tipo de cánceres que son también fatales en el sexo femenino. En el caso de los varones, como pueden apreciar, bueno, pues el infarto definitivamente es el que lidera en los caballeros. En las mujeres no se da tanto esto porque, como ustedes conocen, la mujer en edad fértil o hasta aproximadamente los 50 años, que es la perimenopausia, está protegida las mujeres por el tema estrogénico. Entonces, el riesgo de tener un evento coronario es menor, pero eso no quiere decirte que también no tengan eventos cardíacos. Como decía, en los varones también se encuentra, digamos, la mortalidad incluso es mayor que el propio cáncer de próstata, que en los hombres, pues, definitivamente es una de las causas más frecuentes de mortalidad, o el de vejiga, ¿no? Si quisiéramos hacer un comparativo en ambos géneros, pueden ver que el de pulmón podría ser un poquito más letal que la insuficiencia cardíaca. Digamos, estamos hablando en tiempo de evolución, ya que abajo ustedes pueden ver el tiempo en meses, ¿no? Entonces, definitivamente la importancia de conocer la insuficiencia cardíaca es vital, de cara sobre todo a la prevención de reingresos hospitalarios, que es lo que finalmente va a disminuir la sobrevida de estos pacientes. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, es el espectro de varias, de varias formas o manifestaciones, ¿no? O formas de presentación. Tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca de novo, aquel paciente cuyo ejemplo típico es la falla cardíaca postinfarto, aquel paciente que hace un infarto agudo de miocardio y sobre todo los más extensos, es decir, los ST elevados, que como ustedes saben es oclusión total de una arteria coronaria grande, epicárdica, y por la extensión del infarto se produce pues un cuadro de congestión pulmonar importante y es el debut, ¿de acuerdo? Esa sería la insuficiencia cardíaca de novo, que obviamente estaría englobada dentro del espectro de insuficiencia cardíaca aguda de la cual estamos conversando. Estos pacientes en el tiempo van a evolucionar, es decir, sobre todo aquellos que a raíz del primer evento, por ejemplo hemos dicho el infarto, si tienen o quedan con disfunción ventricular, sobre todo aquellos que quedan con una fracción de eyección por debajo del 40%, van a evolucionar a un cuadro que ya se denomina, que es el que ustedes conocen como insuficiencia cardíaca crónica, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo los círculos se entrelazan, porque definitivamente aquel paciente que se encuentra en estadio crónico se puede reagudizar, lo que, digamos, lo que más frecuentemente van a ver ustedes en las emergencias. Entonces, por lo tanto, pues regresa a este círculo en celeste a hacer una reagudización de la falla cardíaca crónica. Cuando los pacientes avanzan en el tiempo, pues definitivamente llegan a ser, digamos, llegan a pasar a un estadio en el cual se convierten, entre comillas, en refractarios a la terapia médica, tienen múltiples reingresos y solamente les queda la opción o bien el trasplante o bien, bueno, asistencia circulatoria. Nosotros tenemos en el instituto de corta duración, pero es una chance, o bien al cuidado paliativo. Esos pacientes son
los que evolucionan a insuficiencia cardíaca avanzada. ¿De acuerdo? Que también, por su misma condición de avanzados, pueden reagudizarse e ingresar al círculo en celeste de falla cardíaca aguda. Esta es la línea de tiempo que un poco también es importante que recuerden, porque también es muy preguntada en los exámenes, y de hecho es lo que nos permite distinguir hacia qué paciente nos estamos enfrentando. Realmente ustedes recuerdan que el estadio A es aquel paciente, creo yo, la gran mayoría en general, que tiene algún factor de riesgo. Solo el hecho de ser hipertenso, diabético, ser fumador, ser obeso, tener síndrome metabólico, por ejemplo, ya lo encasilla en el estadio A. Pacientes de alto riesgo, ¿no?, por definición, y de alto riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. O sea, solamente factor de riesgo, no cardiopatía estructural, no síntomas. Entonces, en cuanto al estadio B, son muchos los pacientes que vemos en consultorio. Son aquellos pacientes que ya tienen daño de órgano blanco, como por ejemplo hipertrofia ventrículo izquierdo, que lo pueden ver en un simple electrocardiograma, o que ya tienen enfermedad coronaria demostrada, ¿no?, lo cual ya lo hace de muy alto riesgo incluso en las nuevas guías, o que tienen una valvulopatía sintomática. Los pacientes tienen este compromiso, pero no tienen signo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por lo tanto, no hacen signos clínicos. Ustedes lo encuentran en un ecocardio, encuentran un electro y, pues, obviamente, lo clasifican como estadio B. El que sobre todo nos va a interesar es este subgrupo que está en color rojo, en color rosa, es el grupo de la falla cardíaca sintomática, ¿de acuerdo? Entonces, son fundamentalmente el estadio C. Esta clasificación, por si acaso, es la clasificación americana, para que recuerden ustedes. Este grupo C es el paciente que ya tiene signos y síntomas típicos de insuficiencia cardíaca y, evidentemente, pues, ya tiene daño de órgano blanco. Fíjense la curva cómo va en descenso respecto a la aparición inicial de un episodio de falla cardíaca. Hay una curva en caída importante, que es justamente desde que ingresa el paciente, ¿no?, el cuadro de descompensación que lo tumba, vamos a decir así, en su clase funcional. Podría haber estado aquí de repente en un AIJA 1, un clase 2, y que aquí súbitamente se convierte en un 3-4, pero luego lo estabilizamos y fíjense cómo la pendiente puede mantenerse en meseta o posteriormente tener una serie de caídas dependiendo de que si tolera o no la terapia médica, de que si está adecuadamente medicado o si aparecen situaciones clínicas en las cuales el paciente se descompense. Por ejemplo, a la cabeza las infecciones. Esa es pregunta de examen. La causa más frecuente de exacerbación o descompensación de insuficiencia cardíaca, de hecho, es, por un lado, las infecciones y, segundo, la inadecuada toma de la medicación. Entonces el paciente va a tener un cuadro tórpido en el tiempo que finalmente evoluciona al estadio D, que hablábamos de insuficiencia cardíaca avanzada, o refractaria, que ya es una etapa terminal, en la cual solamente nos queda el trasplante, o bien, si no es candidato, pues definitivamente puede ir a cuidado paliativo fundamentalmente. Vamos a ponernos en contexto para que un poco entremos en calor con el tema. Un caso clínico común que podemos recibir en emergencia, una paciente de sexo femenino, 75 años, ya con hipertensión arterial, factor de riesgo, con enfermedad coronaria crónica, es decir, ya sabemos que tiene enfermedad coronaria, no se detalla aquí de qué arterias, pero ya lo tiene. Insuficiencia cardíaca crónica, o sea que probablemente ha tenido una ecocardiografía y ya se ha identificado que tiene al menos una disfunción diastólica importante. Recuerden ustedes que la insuficiencia cardíaca, cuando les ponen así crónicas secas, usualmente es función reducida, ¿ya? Pero si hablamos de una paciente dañosa, hipertensa, con factor de riesgo asociado como es enfermedad coronaria y dice insuficiencia cardíaca, usualmente pues suele ser fracción de eyección conservada, ¿no? Habitualmente tienen que decirles qué fracción de eyección es la que tiene el paciente, pero ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca. O sea, probablemente este paciente haya ya tenido algún episodio de descompensación previa. Y encima, la cereza del pastel, arritmia cardíaca. El tratamiento que recibe betabloqueo, bisoprolol, recibe Injeca, enalapril. Está anticoagulado, es decir, que con esto yo puedo inferir de que la arritmia cardíaca que tiene probablemente sea una fibrilación auricular, que es lo más frecuente. Digoxina, que también probablemente sea por la FA. Y bueno, diurético furosemida. Dice que hace 3 meses, paciente, ahí viene un punto importante, no ha estado recibiendo el tratamiento habitual, o sea, ha dejado de tomar la medicación, y acude por un cuadro de 2 semanas con estas características. Primero, disnea progresiva, ¿de acuerdo?, que llega a la ortopnea, y que también presenta edema de miembros inferiores. Fíjense estos, 3 síntomas, si podemos clasificarlos así, o 3 signos. La disnea progresiva es lo primero y característico en todo paciente con insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo?, que empieza de manera... Hay un QRS ancho en B1, B2, B3, lo que me da una imagen de bloqueo de rama derecha, ¿de acuerdo? Es una clase de electro, pero un poco para que se puedan recordar un poquito.
Pero lo más característico es que claramente esté una FA con respuesta ventricular rápida en un paciente que ya tiene un bloqueo de rama derecho previo. Entonces, claramente estamos ante un cuadro de que tiene insuficiencia cardíaca aguda. Claro, si vemos el contexto de este paciente, es una paciente ya crónica que se ha reagudizado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, un cuadro clínico bastante típico, clásico y que es importante enfocar. Lo primero que hacemos en emergencia, y esto les pongo sobre todo para aquellos que trabajen en hospital general, pues a veces un poco en los pacientes añosos, sobre todo, la disnea es difícil distinguir qué patología es, si realmente es cardíaca, si realmente es o es pulmonar o de otra etiología. Claro que esta paciente ya tiene pues hipertensión, enfermedad coronaria, o sea, prácticamente cardíaca. Pero suceden algunos casos en los cuales no se puede distinguir. Entonces, un score que nos ayuda mucho es el score Pride, que nace del estudio del mismo nombre, publicado en el 2006, que fíjense, si tenemos un puntaje mayor o igual a 6, prácticamente tenemos más del 85-90% de valor predictivo positivo de que esta es insuficiencia cardíaca. Fíjense que el primer criterio son los péptidos, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, no son necesarios. Algunos de ustedes me dirán, doctor, en el hospital donde yo trabajo no existen los péptidos, no hay. Perfecto, pero todo el resto de criterios sí los pueden hacer y son básicamente clínicos y un radiológico. Por ejemplo, esta paciente tiene edema intersticial en la placa, sí, 2 puntos. Ortopnea, sí, 2 puntos. Ausencia de fiebre, no nos han dicho que tenga, son 2 puntos, ya son 6. Uso de diuréticos, sí, usa furosemida, son 7, más de 75, 8 puntos. Entonces, esta paciente claramente, por el score Pride, estaría calificando como definitivamente una falla cardíaca aguda. ¿De acuerdo? La ausencia de tos también da un puntaje y tener RALes, que también tiene la señal crepitantes en examen pulmonar, es un punto más, ya tiene 9, ¿de acuerdo? 10, ¿no? Con la ausencia de tos, son signos ya prácticamente que nos ayudan a identificar estos pacientes. Es lo primero que debemos hacer. Obviamente hemos evaluado los signos y síntomas, casi seguro, esto no es una regla así al 100%, pero es casi seguro que los electrocardiogramas de los pacientes con falla cardíaca nunca van a ser normales. ¿De acuerdo? Tienen un valor predictivo negativo muy alto el electro. O sea, un electro normal, casi, pero no del todo, descarta que el paciente tenga una disnea cardíaca, ¿no? Siempre un paciente, si lo ven en consulta, que cursa con disnea, por lo menos debería tener un hemibloqueo anterior, un bloqueo de rama derecha, qué sé yo. Podemos tener una gasometría, que de hecho yo recomiendo siempre a los residentes, les decimos, todo paciente con insuficiencia cardíaca aguda tienen que tener un ABA de base. Porque es importante, ¿no? Es más aún si el paciente está muy disneico, pues hay que ver el PAFI, que es ustedes saben la relación presión de oxígeno con FiO2, según ello vamos a dirigir la terapia. Recuerden que lo primero que tienen que manejar siempre es la vía aérea del paciente, ¿no? Ver también electrolitos como el potasio, aquellos que tienen insuficiencia renal crónica pueden cursar con hipercalemia. La radiografía, los péptidos, si es que los tienen disponibles, si no, no. Y evidentemente algo que es importante es saber si el paciente tiene una enfermedad cardíaca previamente conocida. Si es así, lo ideal es, aunque esto es un punto secundario, porque ahorita vamos a detallar un poco aquí el manejo, pero ideal es hacer una ecocardiografía, al menos a pie de cama, para identificar que obviamente va a ser anormal y confirmar mi insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento en los pacientes con falla cardíaca aguda? Vamos a dividirlo en 3 grupos. Los inmediatos, que son los que ustedes van a hacer cuando estén con el paciente en la guardia, en emergencia. Los intermedios, cuando lo ingresen a una zona de hospitalización, dependiendo del ambiente. Y el manejo a largo plazo o al alta. Los inmediatos, definitivamente, el más importante es para lo que va el paciente de emergencia. Hay que mejorar los síntomas. Segundo, restablecer oxigenación, que yo lo pondría como primero, que obviamente es lo primordial para salvar la vida. Mejorar la perfusión en el caso que realmente el paciente tenga signos y síntomas de hipoperfusión. Limitar el daño cardíaco y renal y minimizar el tiempo de estancia, en este caso, si es que el paciente ya habrá ingresado a una unidad de cuidado intensivo. En el caso de los cuidados intermedios, pues ya es simplemente digamos, la fase compensatoria o de convalescencia en el cual el paciente va a tener que, o bien, si es una falla cardíaca de nuevo, tendremos que iniciar terapia para la insuficiencia cardíaca, que luego le iremos titulando a posteriori en consulta o visitas visitas pautadas, programadas, o bien optimizar el manejo si es que venía con un mal tratamiento. ¿De acuerdo? Y el manejo a largo plazo básicamente son eso, estratificar, planificar y proporcionar el mejor tratamiento con el objetivo de que no reingrese. Ok, entonces, habiendo hecho esta primera parte, vamos a entrar ya a lo que se refiere al manejo intrahospitalario, lo que llamamos la fase de compensación. Y luego vamos a hablar brevemente del manejo posthospitalario. Entonces dijimos que en la evaluación inicial siempre debemos evaluar algunas condicionantes. Infección, anemia, son muy frecuentes encontrar en estos pacientes que pueden ser la desencadenante
de la descompensación. La tromboembolia pulmonar en pacientes añosos, sobre todo, o encamados, o con recientes cirugías grandes como de cadera, de rodilla, a veces pueden, ya teniendo insuficiencia cardíaca de base, a raíz del TEP pueden desencadenar insuficiencia cardíaca, y también a veces la patología tiroidea. Tenemos que clasificar nuestra evaluación, como dijimos, a pesar de que es poco precisa la clasificación NICA que hemos hablado antes, nos ayuda, al menos para intentar poner al paciente en qué estadio está. Y algo que es sumamente importante, y en esto vamos a detenernos un poco, es en clasificar al paciente qué signo predomina, los de congestión o los de bajo gasto. ¿Cuáles son los más frecuentes? Más del 95% de las veces de los pacientes con falla cardíaca vienen con signos de congestión, ya sea pulmonar o sistémica, o ambos. Nuestra paciente, por ejemplo, tiene ambos, tanto congestión pulmonar como sistémica, pero predomina sobre todo la congestión sistémica. Los signos de bajo gasto son más raros, la presentación es inusual, eso lo vemos ya un poquito nosotros, digamos, los centros especializados, porque son pacientes que de muy larga data, que ya no hacen solo congestión, sino que evidentemente por la disfunción tan severa del corazón, ya empiezan a hacer signos de bajo gasto, ¿no? O incluso shock cardiogénico. El perfil hemodinámico lo vamos a detallar en un instante, utilizamos una clasificación de Stevenson, que ahorita lo vamos a detallar en la siguiente. Entonces, vamos a definir ese perfil, como les digo. O bien congestión, o bien bajo gasto. De hecho, la congestión, como dije, más del 90% es lo más frecuente. Y aquí viene un punto que es muy importante y quiero que se graben esta lámina y la guarden, le tomen foto, como gusten. Porque tenemos dos subtipos de congestión. Y de esto depende el manejo inicial en emergencia. Como siempre digo a los residentes, no es que, ya está con falla, ponle furo. No, no es así. Nosotros vamos a clasificar al paciente en dos subgrupos. O bien, el paciente tiene sobrecarga de volumen, es decir, aumento de presiones de llenado que se transmiten de manera retrógrada, eso ustedes lo saben bastante bien, y por lo tanto hay una salida de volumen de líquido al espacio intersticial y el paciente cursa fundamentalmente con edemas periféricos, ¿de acuerdo? Ingurgitación yugular, y hay más congestión sistémica que congestión pulmonar. A este grupo le llamamos sobrecarga de volumen, y el tratamiento ¿cuál es? Diuréticos. Ahí sí son diuréticos. Ustedes dirán, sí, pues doctor, pero son la mayoría de pacientes. Ya, está bien, sí, son la mayoría. Pero, ojo, también hay un grupo en el cual solamente hay redistribución de volumen. Estos son sobre todo los pacientes que vienen, por ejemplo, con crisis hipertensivas. ¿Por qué? Porque al haber una poscarga muy incrementada que se manifiesta con hipertensión arterial, el corazón, hay un aumento súbito de las presiones de llenado que se transmiten a los capilares pulmonares que están arriba, la aurícula izquierda, y hay una salida súbita masiva de líquido en el espacio alveolar, el paciente hace un edema agudo de pulmón. Entonces, en este grupo, más bien hay más congestión pulmonar que sistémica, ¿de acuerdo? Aquí en el de acá, en el de sobrecarga, hay más congestión sistémica que pulmonar. ¿Por qué la diferencia? Porque en este grupo de redistribución, al ser fundamentalmente congestión pulmonar, el tratamiento no va a ser diuréticos. Y esto hay que sacarse de la cabeza porque muchos colegas siguen poniendo furo cuando ven la placa blanca. Obviamente estamos hablando de edema agudo, ¿no? No es una atelectasia, otra cosa, cuidado. Pero si ya clasificamos al paciente y vemos que es fundamentalmente congestión pulmonar, el tratamiento son vasodilatadores. ¿Cuáles tenemos? Los nitratos. Por ejemplo, nitroglicerina y nitroprusiato, que lo tenemos todos en todos los hospitales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me interesa mucho esta distinción, porque no son lo mismo y el diagnóstico, el tratamiento va a variar un poco respecto al tipo, ¿no? Lo siguiente es, esto es breve nada más, recordar que lo que vemos es la punta del iceberg, o sea, cuando el paciente está con edemas, hace disnea, evidentemente ya pasó todo lo que está aquí debajo, y lo principal es recordar, es este de acá, el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto es lo que genera toda la problemática que finalmente se va a traducir en congestión. O sea, aumentan todas las presiones, pero de manera retrógrada. Entonces son los pacientes obviamente más crónicos, ¿no? Porque para que un paciente me haga ingurgitación yugular, se congestione de manera sistémica, tiene que haber pasado algún tiempo. En los otros, en los que son redistribución, son pacientes más agudos o subagudos, donde probablemente no da mucho tiempo en el que haya una congestión sistémica. En la clínica utilizamos algunos marcadores para poder identificar la congestión. Fíjense ustedes cómo la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos son bastante bajos para los signos clínicos. Sin embargo, creo que destacamos uno de ellos, que tal vez tenga discreto, pero por lo menos es el que mayor valor predictivo positivo y negativo tiene, es la ingurgitación yugular al reposo. Entonces, insisto, siempre, cada paciente que venga con disnea, que no tolere el decúbito,
siempre evaluar el cuello, ¿no? De que hay ingurgitación yugular y también el reflujo de pato yugular, que son signos que prácticamente son diagnósticos y característicos de insuficiencia cardíaca y que tiene un alto valor predictivo, tanto positivo como negativo. Pero también echamos mano de otros. Acá les he puesto un resumen un poco para que recuerden también cuáles son los signos. Estamos hablando pues de congestión, por lo tanto los del lado izquierdo, que básicamente es disnea, ortopnea, y del lado derecho, que es lo sistémico que hablamos, ¿no? O sea, hepatomegalia, ingurgitación venosa yugular, puede haber dolor abdominal, edema de miembros, etcétera, ¿no? Abajo están los signos de bajo gasto, que ahora vamos a detallar un poquito, que fundamentalmente suceden en pacientes en los cuales tienen un ventrículo muy venido a menos, y ahora es la falla anterógrada. O sea, ahora el problema no es hacia atrás, ya desde que las presiones de llenado incrementan y de forma retrógrada se transmite el volumen para atrás. No, aquí lo que sucede es hacia adelante. El corazón ya no es capaz de transmitir un volumen sistólico adecuado, entonces obviamente no perfunden bien los órganos. ¿Y qué hace el paciente? Falla renal, ¿no? ¿Qué más? Le da sueño, porque obviamente no perfunde bien el cerebro, o sea, llega un nubilado somnoliento y aumenta el lactato, las extremidades se ponen frías, deja de orinar. Esos signos ya son signos de bajo gasto. ¿De acuerdo? Importante recordar. Acá está lo que les decía, la importancia de identificar la ingurgitación yugular. Así tienen ustedes los edemas de miembros también característicos. A veces utilizamos scores, yo la verdad en la práctica no los uso, lo he puesto solamente de manera académica, porque bueno, pues a alguno de ustedes le puede gustar tener en la bata del mandil los scores y aplicarlos, es bonito a veces hacer scores. A mí me gusta mucho el de acá, el ortoedema score, es mucho más fácil. Preguntar al paciente cuántas almohadas usa para dormir y si tiene edemas o no, tapando con el dedo pulgar en la zona pretibial donde hay huesito. Y con eso ustedes pueden tener, si tienen más de 3 puntos, por ejemplo, usan más de 2 almohadas, sí, 2 puntos. Tiene edema moderado, punto, ya son 3. Entonces, con un score de 3, yo ya sé que eso es definitivamente congestión sistémica, así de sencillo. La placa de tórax ayuda muchísimo. Esta es la placa de la señora. He puesto ahí algunos valores. Y fíjense, tenemos hasta 11 signos. Ustedes pueden identificar en una radiografía. En esta placa tenemos claramente líneas B, líneas A, hay manguito peribronquial. Pero pueden tener una serie de signos que ustedes los ven ahí, como en el caso del edema agudo de pulmón, que es el signo de alas de mariposa. Puede haber velamiento de los senos costo diafragmáticos, sobre todo cuando hay derrame pleural, que en el caso de falla cardíaca suele ser bilateral. ¿Okay? Entonces, la placa también ayuda mucho, no es mandatoria, a veces demoran un montón en hacer una placa portátil, porque hay miles de pacientes que en ese momento necesitan placa, o en las UCIs. Entonces, bueno, la clínica es mandatoria, pero por lo menos la radiografía les puede aportar un poquito más si es que tienen alguna duda. Lo que hemos echado y que echamos de mano actualmente y que utilizamos muchísimo, pues es la ecocardiografía, ¿no? A pie de cama. Básicamente no es para que esto lo tengan, hay que entrenarse un poquito con esto, no es nada difícil, pero seguramente alguno de ustedes tendría un ecógrafo en su emergencia, y el poder ver la vena cava así, miren cómo acá la cava bonita, inspira el paciente cómo se acorta, ¿no? Varía, ¿no? A la inspiración, este colapso es normal, pero fíjense, en un paciente con insuficiencia cardíaca donde hay una elevación de la aurícula derecha, de las presiones de la aurícula derecha, el paciente está así con esta cava y al inspirar no colapsa. Con eso ya puedo inferir tranquilamente, si la cava mide más de 20 milímetros y no colapsa, tranquilamente ya tengo una presión de la aurícula derecha por encima de 10. ¿No? O sea, ya tenemos claramente sobrecarga de volumen. Y también podemos ver algunos signos indirectos como la presión capilar medida de manera indirecta por eco con el E', que no voy a entrar en detalle con esto porque bueno, no es una charla exclusivamente de ecocardiografía. Algo que ha entrado mucho en boga es la eco pulmonar, también es importante porque se está utilizando cada vez más, es también sencillo, un transductor simple, ustedes la pasan por estas zonas, en los 4 cuadrantes, y ustedes pueden identificar estas líneas que son las llamadas cometas pulmonares o las líneas B de Kerley, pero las B de Kerley pulmonares. Si ustedes ven estas cometas pulmonares, como se les llama, más de 3 de ellas, indica que hay congestión pulmonar. Esto nos sirve muchísimo, por ejemplo, aquel paciente que lo han hecho orinar, pero como caballo, montón de furosemida, etcétera, y el paciente dice, pero clínicamente se ve bien, yo no veo que esté congestivo, no lo oculto ni un crepitante. Ustedes hacen una eco pulmonar y se identifican estas líneas, todavía falta descongestionar. Fíjense la diferencia, cómo se ve un edema agudo de pulmón, pero no cardiogénico. Esto puede ser, por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio, por en COVID hemos visto mucho, y así se ve en fibrosis pulmonar. Ok, cuando hagamos la aproximación entonces, una forma es identificando el fenotipo clínico, lo hacemos en 2 minutos a pie de cama, y esto es con este cuadrito que también quiero que se lleven a su casa. Básicamente lo que dijimos, o bien tenemos congestión, o bien tenemos hipoperfusión. La gran mayoría, dijimos, tenía congestión, que ahí tienen en azul a la derecha de su pantalla todos los signos de congestión.
Si el paciente está congestivo, le vamos a llamar húmedo. Si no está congestivo, lo llamaremos seco. Si el paciente está hipoperfundido, ahí tiene los signos que ya hemos conversado, lo llamaremos frío, y si no está hipoperfundido, lo llamaremos caliente. Por lo tanto, ¿cuál es el patrón más frecuente de lo que hasta ahora hemos venido conversando en detalle? Es el patrón B. Aquel paciente que está congestivo, pero que no está hipoperfundido, o sea, el llamado húmedo caliente. Y ese es el que fundamentalmente hemos puesto en el caso clínico. Entonces, su diagnóstico, ¿cuál debería ser? Falla cardíaca agudamente descompensada, patrón húmedo caliente. Es el 95% de los casos. El húmedo frío es el paciente que francamente llega congestivo, pero también llega con signos de hipoperfusión. No necesariamente es un shock establecido, pero ya está camino al shock, porque ya tiene signos de hipoperfusión, y estos siempre son los que van a ser los primeros en mi tratamiento, porque tengo que calentar al paciente primero antes de secarlo. ¿De acuerdo? Cuando tengo un paciente húmedo frío, congestivo e hipoperfundido, primero lo caliento, o sea, manejo la perfusión, y luego lo seco. No se les va a ocurrir poner acá, uy, está congestivo, y le pongo furosemida, lo terminan chocando. Entonces, el grueso de pacientes está aquí. Son los húmedo calientes, ¿de acuerdo? Que son los que estamos conversando. Poco frecuentes que se manifiesten de la otra manera, con hipoperfusión. Los fríos secos son aquellos pacientes que vienen hipoperfundidos, pero no están congestivos. Por ejemplo, ¿quiénes? Cuando les dan mucho diurético para la casa. El paciente se orina, y el paciente hace hipovolemia. Viene frío, pero viene frío porque le falta volumen, ¿no? El caliente seco es el que está en su casita tranquilo viendo el partido. Entonces, aproximamos la congestión, definimos el patrón. Acá yo solo lo he puesto un poquito más en detalle, eso es necesario que se lo aprendan así de manera estricta. Digamos, cardiológicamente hablando, podemos decir caliente húmedo o caliente mojado, realmente son términos. La diferencia es que uno ha tenido un reingreso, el otro no, uno tiene mucha furo y el otro no, pero con que me digan caliente húmedo, suficiente, ya identificaron el patrón. Y luego de eso, lo que nos va a interesar es lo que dijimos, ¿no? O sea, identificar si es redistribución de volumen, y esto lo van a saber por qué, porque el paciente viene hipertenso, con una presión muy alta, y la congestión es fundamentalmente pulmonar. Es lo que los antiguos llamaban el patrón vascular. ¿De acuerdo? El tratamiento ahí va a ser, dijimos, nitratos, vasodilatadores. Y solo pondremos diuréticos si es que tiene congestión sistémica. En un orden, ok. Primero la nitro, y luego le ponen la furo. Yo sé que en las emergencias, ya rápido, cárgate furosemida. Pues si el pulmón está encharcado, lo primero que tienen que hacer es vasodilatar al paciente, porque la presión se los va a permitir, ¿no? Yo feliz, si me llega con 160 de presión, mejor, porque me va a tolerar una dosis altísima de nitro. Y luego le pondré el diurético. Y el otro es el más frecuente, bueno, pues, que es la sobrecarga de volumen, donde el paciente ya no viene con mucha presión, va entre 100 a 140 de sistólica, y predomina la congestión sistémica sobre la pulmonar. Es el patrón cardíaco. Aquí sí, primero daremos diuréticos, les encanta poner a todo el mundo en las guardias, y luego pondremos el nitrato. Lo ponemos después. Fíjense el orden, ¿no? Aquí es primero nitro y luego furo, aquí primero furo y luego nitro. Esto es un poquito, es lo mismo, solo que lo he disgregado en 3 subgrupos según la presión arterial. Entonces, ustedes identifican a su paciente, miran su vía aérea, todo esto ok, y luego lo que tienen que mirar una vez que han identificado que es húmedo, caliente, lo que sea, la presión arterial. Porque la presión les va a dirigir cuál es su terapia. Les van a decir enfermería, ok, estamos en un paciente con una presión arterial aceptable, ¿no? O sea, entre 90 y 140, entonces generalmente van a ser este grupo, los no hipoperfundidos, entonces va a ser un húmedo caliente. Le pondremos furosemida y después le pondremos nitro. Doctor, tiene más de 140, ¿no? Está bien hipertenso, muy disneico, esos pacientes son los que tienen bastante disnea, que saturan, entonces ellos son los edema agudo de pulmón hipertensivos. Entonces a ellos le pondremos nitratos a dosis altas y después le pondremos la furosemida. Y al que está frío, podemos intentar primero con volumen, pero ya al paciente tendremos que ponerle probablemente un inotrópico, porque el problema es que la hipoperfusión es lo que predomina, hay que calentar al paciente como lo calentamos, fundamentalmente con inotrópico, o butamina, por ejemplo, que va a permitir que el corazón lata un poquito mejor y de esa manera se perfunda todo bien. Y una vez que el paciente ya como que se despierta, empieza a orinar, se calienta, recién pondremos el diurético posteriormente. Unas palabras rápidas nomás sobre los diuréticos, la importancia de su uso, rápida respuesta, mejoría sintomática, ¿de acuerdo? Acá un tip, cuando ustedes pongan diuréticos, hay que identificar si el paciente es un paciente que nunca usó diuréticos o aquel que sí usa. Porque si el paciente nunca utilizó diuréticos, lo que tienen ustedes que hacer es poner un bolo entre 20 a 40 miligramos. La ampolla viene de 20, por lo tanto ustedes tranquilamente, ¿usted usa diuréticos? No.
Perfecto, podemos poner 1 a 2 ampollas STAT. Si tienen la creatinina del paciente, bueno, pues mejor, si la conocen, si es menos de 2 le ponen 40 y si tiene más de 2 le ponen 80. De manera estándar. Pero si el paciente ha usado diuréticos ya antes en su casa, entonces habitualmente lo que hacemos es ponemos el equivalente endovenoso de lo que toma en su casa o hasta 2.5 veces de lo que usa. Esto gracias al estudio DOSE, publicado hace unos años ya, que nos enseñó cómo es la forma de dar los diuréticos. Entonces, no se da así, ponle 40, ya ponle 60, ponle 20, no. Tiene un orden establecido. ¿De acuerdo? Este es un poco el resumen de lo que hasta ahora hemos conversado, ¿correcto? Los 4 cuadrantes y cómo se pueden clasificar. Acá, por ejemplo, este es de la guía japonesa, que a mí me gusta mucho, a pesar de que es la guía pues, que está del otro lado del mundo, pero básicamente dicen lo mismo. Solo que ellos clasifican así un poquito, un orden distinto. Edema pulmonar con 140 o más de sistólica, este es el grupo hipertensivo, este es el más frecuente, de retención de volumen entre 100 y 140, y menos de 100 o de 90 y es francamente bajo gasto cardíaco. La furosemida, 2 palabras, ahí lo tienen en la pantalla, fundamentalmente ya saben el efecto. Si alguien me preguntara cuánto tiempo tengo que esperar para que ejerza su efecto diurético, son 30 minutos, no es que le pongo la furia y tiene que estar goteando la sonda. 15 minutos venodilata y 30 minutos empiezo a orinar. ¿De acuerdo? Y lo que debo esperar por lo menos las primeras 2 horas es 200 cc mínimo de diuresis. Si está en anasarca, lo mínimo debería ser 400 cc. ¿De acuerdo? Los vasodilatadores tenemos en nuestro medio la nitroglicerina y tenemos el nitroprusiato. La diferencia es que el prusiato es mucho más potente, este vasodilatador arterial, la glicerina es solo vasodilatador venoso y también coronario, solo que cuando la glicerina la utilizamos a dosis por encima de 100 microgramos minuto, ya se convierte en un vasodilatador arterial. Así que no hay excusa de que si no tengo nitroprusiato no podamos utilizar nitroglicerina a dosis alta. ¿De acuerdo? Es un esquemita que hice hace un tiempo de más o menos, no lo voy a detallar así muy, digamos, porque sé que es un poco complejo, pero a grandes rasgos para que lo puedan entender y si me han estado siguiendo hasta ahorita la charla atentos, van a ver qué es lo que dijimos, ¿no? Le pongo mi bolo de furosemida y revolvo en 2 horas, debe orinar esto, que es lo que dijimos. Si la respuesta es adecuada, perfecto. Lo que puse lo reparto entre cada 8 o cada 12 horas. Si me orinó con 40, 20 cada 12. Me orinó con 80, 40 cada 12. O sea, así es como se distribuye realmente las dosis de furosemida. Pero si no me orina bien, o sea que a las 2 horas no tengo esta respuesta, entonces siempre tengo que descartar que el paciente no se esté convirtiendo en frío, ¿no? Porque llegó calentito, pero ya se puso frío, no orina. Pero si el paciente tiene frialdad distal, me eleva lactato, o ya la creatinina vemos en el resultado que la relación uri-creatinina es mayor a 20, a que es 20, entonces el paciente definitivamente no va a responder y lo que hacemos es duplicamos la dosis de bolo previo que le había puesto. Y vuelvo a reevaluar. Si al reevaluar orina lo que quiero, perfecto, respuesta adecuada y nos vamos por aquí. Si no orina de manera adecuada, nuevamente volvemos a evaluar signos de bajo gasto, y si pues no los tiene, porque si es bajo gasto tendría que pasar al protocolo de frío, o sea, pondrinotrópico, lo que podemos usar es infusión diurética. Acá solamente les he puesto un poco como este es el protocolo que usamos del estudio Carres, que en realidad esto no es que se aprendan dosis ahorita, así que se los he puesto más que todo para motivarlos, a que si alguno de ustedes le gusta un poco este tema de las dosis, cuánto poner, ¿no? Una cosa es saber cómo hacer las cosas y otra cosa es saber cómo hacerlas y también cómo indicarlas, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes un poco según la dosis qué bolo poner y a cuántos miligramos hora lo voy a infundir de manera continua en las bombas, ¿no? Y lo que espero es que el paciente orine pues entre 3 a 5 litros en 24 horas. Esto es importante. Todo paciente con congestión pulmonar, bueno, sistémica sobre todo, falla cardíaca aguda, lo mínimo que debe orinar en 24 horas es 3 a 5 litros. También nace eso del protocolo Carres. No puede ser que orinado 2 litros, listo, que pase al piso. No, pues. Suave, no está orinando lo que debe orinar. Hay que descongestionarlo mucho más. Los balances hídricos tienen que ser completamente negativos. Y esto hacemos nosotros ya cuando el paciente tiene más de 72 horas, no hay respuesta a dosis altas de furosemida. Lo que hacemos es asociar otro diurético como hidroclorotiazida para hacer un bloqueo de la nefrona a otro nivel y tratar de que orine mucho más. Y si aún así no responde, pues la opción de diálisis o ultrafiltración o la solución hipertónica, que es un tema completamente aparte que probablemente no lo van a ver mucho, son indicaciones. Acá tienen las dosis de infusión, pero tomen una fotito. La de arriba es en aquellos pacientes que ya tienen uso de diurético. Abajo la forma como se infunden aquellos que nunca han utilizado diuréticos. Otro caso rapidito es un paciente parecido, varón 71, 6 meses, que tiene dificultad para caminar, ya prácticamente el paciente ya está en reposo en su casa,
dice que se le hinchan los pies, y fíjense, este paciente es diferente al primero. 3 días, disnea al reposo, el paciente llega hipertenso, 170 de sistólica, y llega con 30 de respiratoria y desaturando. Tiene la placa, a diferencia de la anterior señora, edema agudo de pulmón. Entonces, este paciente será una falla cardíaca agudamente descompensada, húmedo-caliente, sí, húmedo-caliente, porque en ningún momento me dicen que tenga signos de frialdad, de bajo gasto, pero hipertensivo, ¿no? ¿Qué tratamiento le vamos a dar aquí? Nitrato. Acá tienen que iniciar, pueden dar hasta bolos de nitroglicerina, pero ponen infusión de in nitro y luego le ponen la furosemida. ¿De acuerdo? Este es el famoso patrón en alas de mariposa que siempre nos han enseñado. Bueno, el electro es un bloqueo de rama derecha, tiene signo de sobrecarga de ventrículo derecho, el patrón S1, Q3T3, que no siempre es TEP. Ojo, cuando vean así, S profundo en D1, Q y P negativa en D3, el S1, Q3T3 es el signo de sobrecarga derecha. Puede ser muchas causas. Que sea TEP, puede ser, en este caso simplemente es falla, ¿no? El monitoreo siempre tiene que ir dirigido a estabilizar al paciente, hay que ver signos vitales, frecuencia cardíaca, diuresis horaria. Ustedes ponen su diurético, ponen su nitrato y tienen que vigilar por hora cuánto orina. Lo ideal es que los haga 100 cc por hora, pues, de diuresis, ¿no? O sea, las primeras 6 horas tiene que haber hecho mínimo 600, ¿no? En pocas palabras. Y en 24 mínimo 3 litros. Saturación de oxígeno, y siempre diariamente intentar peso, balance hídrico y solicitud de electrolitos y función renal. Esto lo voy a pasar porque es un poquito más complejo, pero básicamente resistencia de diuréticos es cuando ustedes ponen dosis altísimas de furosemida y el paciente no orina lo que ustedes desean, y lo que hacemos es asociar otros diuréticos. Esto es más raro en la práctica, generalmente son en pacientes un poquito más avanzados. En algunos casos podemos utilizar catéter de sonda, no sé si han escuchado, que es un catéter que se introduce por un acceso venoso central en el cuello y llegamos a la arteria pulmonar. Lo utilizamos sobre todo cuando son pacientes que hacen una falla renal muy rápida, una falla derecha que no mejora con nada, estamos dando diuréticos, nitratos, iniciamos inotrópicos, sigue mal, entonces hacemos una cateterización sencilla, lo hacemos en la UCI, no es necesario hacerlo en una sala de hemodinámica ni nada por el estilo, con el objetivo de intentar un poco ver las presiones directamente del corazón, porque con este cateterismo podemos ver la presión de la arteria pulmonar, la presión capilar, podemos medir la aurícula derecha y con eso dirigir mejor nuestra terapia. Ahí tienen ustedes las situaciones en las cuales elegimos poner un catéter, siendo la tercera la más importante. Paciente que no responde a pesar de la terapia bien instaurada, como tiene que ser, es una indicación para catéter arteria pulmonar. Y bueno, obviamente para aquellos que van a trasplante cardíaco. Último caso, ya para ir terminando, varón de 57 años, tiene una valvulopatía reumática, no sabe cuál, no tiene cirugía previa, puede ser tanto estenosis como insuficiencia mitral. Por ser varón de mediana edad debería ser insuficiencia, pero a veces es frecuente todavía la enfermedad reumática, por lo tanto, tranquilamente puede ser una estenosis mitral. Tiene arritmia, miren, usa warfarina, o sea, debe ser FA, lo cual va más a favor de una estenosis mitral, ¿no? Warfa, digoxina, furosemida de manera ocasional. Ha salido de viaje, otra vez dejó de tomar la medicación, y cursa con disnea progresiva hace un mes, disnea paroxística, pero miren, este paciente ingresa en mal estado general, polipneico, frialdad generalizada. ¿Este cuál sería? Sin ver la presión arterial nada más, sería un húmedo frío, ¿de acuerdo? Este es un húmedo frío y claramente la presión puesta en el piso, ¿no? Taquicárdico, hipotenso, saturando. Placa, edema agudo de pulmón, ¿no? El que no sabe, el que se emociona, mira la placa, ¡uy, ya, rápido, diuréticos! No, pues. Acá primero tenemos que estabilizar la perfusión. ¿Qué es lo primero? La presión arterial. Si está hipotenso, iniciaremos. Algunos dirán, bueno, pongámosle un bolito de 200. Discutible, ¿ah? Porque está encharcado el pulmón. Pero no está mal que ustedes puedan poner un bolo inicial de volumen. Pero aquí, básicamente, primero es un vasopresor, es lo que primero se inicia. Noradrenalina es lo más recomendado. No dopamina, porque les va a taquicardizar mucho. La mayoría de pacientes chocados vienen taquicárdicos, por obvias razones. Luego de poner la noradrenalina, una dosis que va a depender del paciente entre 0,1 y 0,2 microgramos kilo minuto, instaurar el inotrópico para poder calentar a este paciente, ¿no? Dobutamina es lo que más utilizamos, y luego de tener ya la dobutamina y la nora puestas, ya calentado el paciente, bajamos el lactato, el paciente empieza a orinar, digamos, empieza a despertarse un poquito de lo que estaba nubilado, recién iniciamos la parte congestiva. Repito, en los húmedos fríos, primero se calienta y luego se seca, ¿de acuerdo? Luego electro en FA, con signos de hipertrofia ventricular izquierda. Finalmente, entonces, un poco con este casito que acabo de mencionar, el bajo gasto fundamentalmente lo vamos a tratar con inotrópicos, ¿no? Dobutamina a la cabeza,
logra mejoría clínica y hemodinámica. Hay que saber diferenciar también algunos escenarios. Por ejemplo, si el paciente usa betabloqueantes en su casa, una opción sería, por ejemplo, utilizar levosimendan, que es un inotrópico que está de moda. Es un inodilatador en realidad. No todos los centros lo tienen, así que si alguien me pregunta, doctor, el paciente usa isoprolol 5 miligramos, que es dosis alta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le pongo dobuta? Puedo, porque dobuta es un beta-1 agonista. El viso es un beta-1 antagonista, ¿no? Entonces, ¿cómo? Le voy a poner algo que va... Sí lo puedes poner, pero lo que tienes que hacer es ponerlo al doble, ¿no? O sea, ya no inicias dobuta, que empezamos con 2.5 microgramos kilo minuto, lo pondremos a 5, pues. Y sí hay efecto, así que no hay que asustarse. ¿Ok? Tener presente, y esto por favor otro punto que quiero que se lleven a casa, es que nunca suspendan beta bloqueantes si el paciente lo lleva, excepto que esté en shock cariogénico. No puede ser posible que un paciente que viene en húmedo caliente, cualquiera de los pacientes de los dos primeros casos, tanto el hipertensivo como el normotensivo, la señora del primer caso, si llevan beta block, no se lo quiten. Tienen un poco de temor, perfecto, bájenle el 50% la dosis. Se ha demostrado que el suspender beta bloqueo aumenta 4 veces la mortalidad. Obviamente, si está en shock con una presión de 70, no le vas a poner beta bloqueante, pues ahí sí sería ilógico, ¿no? Pero usualmente no deberían quitarlo. Tienen ustedes los inotrópicos que usamos. Dobutamina es el más frecuente, entre 2 a 20 microgramos kilo minuto. Dopa no debemos usar, usualmente lo usamos como segundo opresor en la UCI, más que como un fármaco de inicio. O sea, si con nora no mejora, podemos asociar dopa como opresor, pero más nos gusta vasopresina, ya que no es muy taquicardizante. La vasopresina no actúa en receptor beta, entonces si está muy taquicárdico no te va a tolerar la dopa, entonces mejor le pones vasopresina, que creo que tenemos todos, ¿no? Tienen un poco lo de las dosis, que no es necesario que lo sepan ahora. Y algunos pacientes que pueden llegar húmedos fríos, ¿de acuerdo? Le llamamos húmedo tibios. ¿Cuáles son estos? Acuérdense bien, son aquellos pacientes que llegan con signos de hipoperfusión, ¿no? Frialdad distal, ¿no? Pero la presión sistólica se mantiene por arriba de 90. Hay casos. Entonces, este es su grupo de pacientes que suelen ser avanzados, pueden tolerar nitroprusiato. Esto ya es un manejo un poquito más avanzado, son pacientes que llegan referidos, por ejemplo, a centros que hacemos insuficiencia cardíaca avanzada, donde necesito un monitoreo continuo. Pero si uno de ustedes en una guardia o está rotando en cardiología o ven en una UCI, es un paciente que vino frío y que tiene presión, póngale nitroprusiato. Recuerden ustedes que la falla crónica, el principal mecanismo fisiopatológico es el aumento de la poscarga. El nitroprusiato, al bajar la poscarga en estos pacientes, mejora el volumen sistólico. Claro, le bajas la salida, ¿no? Y el paciente y el corazón va a latir mejor. Muchas veces va a requerir nitroprusiato y luego le pones la dobu. Realmente va a estar con dobu nitroprusiato. Y con eso orina mejora. Obviamente, si no te tolera nitro, tendrás que poner nora y pondrás dobu con nora. Y es un shock. ¿Más o menos me entienden? Es así de dinámico. Sé que al principio puede sonar algo diferente, algunos que no han rotado en un hospital, los que han rotado de repente no se los han explicado así muy, cómo es que se pone, se quita así, pero es práctica, ¿no? Y obviamente lo importante es reconocer los casos. Para terminar las 2-3 últimas diapositivas, recordar que luego que ustedes estabilizan al paciente, tienen que optimizar el tratamiento si lo recibía, o iniciarlo si es que pues no lo recibía, y tienen ustedes un poco los betabloqueantes, según los YECA, ARAS, etcétera, según función renal, según presión arterial y según niveles de potasio. El paciente se puede ir de alta directamente de emergencia, aquel que tiene menos de 100 de frecuencia cardíaca, que no es hipotenso, que orina bien las primeras horas y satura adecuadamente. A ese en las primeras 12 horas lo mandas a su casa, ¿no? Con estricta observación. Algunos pacientes van a tener mucho cuidado porque pueden reingresar, son aquellos que son limítrofes, tienen presiones bajitas, sodio bajo, un filtrado bajo, los viejitos, aquellos que tienen más de 2 ingresos, ya esa es definición de avanzado, también son pacientes que pueden reingresar. No olvidarse, por favor, las drogas que disminuyen mortalidad en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, menos de 40%. No puede el paciente salir de alta si no está con los 4. Idealmente un YECA o ARA, cualquiera de los dos, un beta block, un antagonista mineralocorticoide, y el cuarto podría ser un diurético a dosis baja por lo menos. También luego ya conocemos que ha salido el inhibidor de neprilicina, como fármaco ya no tan nuevo, justo este año cumplió 5 años de su salida, que es el sacubitril, junto a la combinación con valsartán forman un solo medicamento, unido al betabloqueante y al antagonista receptor mineralocorticoide, son ya la tríada de manejo de insuficiencia cardíaca. Están todas las dosis, que ya las pueden ver luego, y creo que eso es todo. Muchas gracias, estoy atento a alguna pregunta.
Muchas gracias, doctor Rodríguez, por su excelente ponencia. Voy a leerle algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros compañeros. ¿Sí? Sí, claro que sí, escucho. La primera pregunta es, ¿en qué instancia se aplican los criterios de Framingham? Ok. Los criterios de Framingham fueron originalmente creados para un paciente que llega por consulta. O sea, no suele ser un paciente en emergencia en la guardia, ¿no? La guardia está claro que el paciente va a llegar bien edematoso, disneico y tiene alguna comorbilidad cardiovascular. El Framingham incluye, incluso básicamente son los mismos, ¿no? Solo que aparte de la ortopnea, aparte de la disnea paroxística nocturna, por ahí incluye taquicardia, incluye pérdida de peso, hace ruido, es muy importante también. No siempre se ausculta, ¿ya? Pero si ustedes lo identifican, definitivamente eso es insuficiencia cardíaca y no es otra cosa. De hecho, se pregunta de NAM, de salud, ¿no? Signo clínico, característico de insuficiencia cardíaca izquierda, les ponen todavía. Hace ruido, ¿no? Entonces, Framingham más está diseñado para lo que es consulta, paciente ambulatorio. Pero sirve en la guardia, sirve. Pero fíjense que el Score Pride es más rápido, más práctico, ¿no? Más sencillo de realizar, al menos en la emergencia, cuando a veces está todo ajetreado y es difícil a veces ver un paciente todos los criterios de Framingham, ¿no? Pero sí, es válido, es útil todavía. Bien, doctor. La siguiente pregunta es, ahora que se sabe que van a proceder a retirar los primeros medicamentos que eran como tratamiento del COVID-19, uno de ellos, la hidroxicloroquina, se sabe que este medicamento produce efectos adversos a nivel cardíaco. Es cierto que este medicamento podría, en algunos pacientes, haber producido falla cardíaca aguda y fallecer más por los efectos del mismo medicamento que por la propia enfermedad. A ver, lo que hemos visto en la breve experiencia, porque creo que todos tienen poca experiencia en estos meses manejando pacientes COVID, hemos tenido la, digamos, desgracia en algún sentido de la palabra también de tener que asumir una UCI COVID ahí en el instituto. Hemos visto más que todo QT largo, o sea, taquiarritmias por más que hidroxicloroquina sola, por hidroxi y acitromicina, ¿no? Al principio todos los pacientes que venían transferidos, porque los nuestros son pacientes de otros centros que vienen por referencia, les daban la combinación y venían por taquicardia ventricular. A veces no se acuerdan, o esto también es importante que lo diga, hay fármacos que prolongan el QT de uso común, por ejemplo, aloperidol, amiodarona. Entonces muchas veces les ponían aldol para que el paciente no se mueva en el ventilador y el paciente usaba hidroxia, citro, aldol, imagínense, un combo letal, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda por hidroxicloroquina, la verdad no se ha descrito. Hemos revisado la data con los residentes también de casos COVID con complicación cardíaca y la verdad que no se ha descrito, nosotros no lo hemos visto. Lo que más se puede ver con esos fármacos, gracias a Dios, por fin han sido retirados, es taquiarritmia, ¿no? Pero por prolongación del QT. Bien, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo se explicaría la fisiopatología del pulso venoso paradójico en un paciente con ICC? Eso es sencillo, ¿no? Como hay aumento de presiones del lado derecho, en este caso aumento de la presión de llenado, sobre todo en el ventrículo derecho, cavidades aurícula y ventrículo, lo que sucede es que el septum interventricular, eso se llama interdependencia, o sea, la propiedad que tiene el septum de un poco permitir ese movimiento para acoplarse al volumen que recibe cada ventrículo, ¿no? Entonces, cuando hay insuficiencia cardíaca, normalmente el septum tiene un desplazamiento más hacia el lado derecho, o sea, el ventrículo izquierdo suele ser más grandecito por obvias razones, entonces, digamos, está dirigido hacia el BD. Pero cuando hay insuficiencia cardíaca, ese septum se rectifica o de hecho se va hacia el izquierdo, o sea, pasa de ser un septum cóncavo a ser recto e incluso ya convexo, o sea, se introduce al ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo, la capacidad de llenado es menor, ¿de acuerdo? Y al momento que hay una sístole, la cantidad de volumen sistólico que sale de ese ventrículo izquierdo está aplastado por el septum, es mucho menor. Entonces, cuando uno palpa el pulso, puede ver esa caída. La normal es que caiga ni 10 milímetros de mercurio, ¿no? Pero van a ver ustedes que cuando se da este fenómeno de manera tanto aguda como crónica, lo agudo es un tamponamiento pericárdico, ¿no? Lo más frecuente, donde van a ver este pulso paradójico, pero de forma crónica también se puede ver, sobre todo en falla cardíaca derecha muy avanzada, hipertensión pulmonar, por ejemplo,
la cual ustedes hacen una eco y el septum, el BI parece un circulito y el BD es semejante círculo, una letra D, le llaman el signo de la letra D, y justamente pues se ve esto, ¿no? O sea, el ventrículo izquierdo tiene poco llenado por el desplazamiento del septum, y en la sístole disminuye el volumen sistólico y eso se palpa con una caída de más de 10 milímetros, ¿no? De lo que se llama pulso paradojal. Bien, doctor. Una última pregunta. Aquí menciona, según el último cuadro que presentó el tratamiento a seguir, este tratamiento, si se tratase de una paciente embarazada, ¿el tratamiento varía en algo o se sigue el mismo esquema? Esa es una muy buena pregunta. En realidad no, porque las gestantes no tienen contraindicación ni para diuréticos ni para nitratos. De hecho, la cardiomiopatía periparto es muy poco frecuente, gracias a Dios. La verdad es que yo hasta ahora, lo que llevo de cardiólogo, que no es mucho tiempo, pero tampoco sabemos tanta casuística que la verdad es que podría decirles que hemos visto todos los subtipos de falla que hay, pero aún así no hemos tenido hasta ahora una gestante con signos de falla. Pero las guías nos dicen que podemos utilizar los diuréticos y los nitratos sin mayor inconveniente, no producen teratogenicidad. Probablemente pues no utilizarás, al alta no le vas a dar yecas, pues no le vas a dar espironolactona. Puedes utilizar betabloqueos, sí, de hecho es indicación, betabloqueos tipo carvedilol, bisoprolol han demostrado ser seguros, entonces por ese lado no habría problema. Si tú identificas tu patrón, ya sea de, como dijimos, hipertensivo o no, pueden poner nitratos y furosemida sin problemas en la gestante. Sí, doctor, esas serían las preguntas más sobresalientes de las que nos han hecho llegar. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento hacia su predisposición de poder darnos esta conferencia tan importante. Igualmente agradecemos a los participantes y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nada, pues hasta otra oportunidad. Saludos. Gracias, doctor. Que tenga buenas noches.